tal, hermanos? ¿Cómo les va? Hoy nuevamente estamos reunidos, ¿sí? Para orar, para escuchar una palabra, para orar al Señor. Y hoy nos vamos a centrar en lo que dice el capítulo número 10 de Lucas, ¿sí? Inicia con la misión de los 72, ¿sí? Jesús, para los que no leyeron el capítulo, Jesús agarra y reúne 72 personas y los envía de dos en dos a diferentes ciudades a las cuales él iba a ir, ¿no? Para que lleven esto de las buenas nuevas, ¿sí? El Evangelio, compartir de que el reino de Dios se había acercado, ¿sí? Para que compartan y hagan lo mismo que él estaba haciendo, ¿sí? Y una de las primeras cosas que les dice es que ciertamente dice, es mucha la mies, pero son pocos los segadores, ¿sí? Estos obreros son pocos, ¿sí? Pero por tanto pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies, ¿sí? ¿Sí? Entonces deberíamos pedir estos obreros que sean enviados a la mies. Una vez que ya les dice eso, después les pide, ¿sí? Que no se distraigan en este camino. Les dice en el versículo número 3, y ustedes pónganse en camino, ¿sí? Una vez que ya hayan pedido a Dios que envíe los obreros a trabajar, ustedes pónganse en camino, ¿sí? Vayan yendo, no esperen a que lleguen esos obreros, vayan, ¿sí? Y dice, les aclara, por tanto, tengan en cuenta que yo los envío como corderos en medio de lobos. Eso nos ejemplifica y nos explica, nos hace ver, ¿sí? Cómo estaba la situación y cómo es la situación actual, ¿sí? Que vive el cristiano. Este cristiano que recibe el llamado, ¿sí? Esta persona que recibe el llamado y que escucha la voz de Dios y que el Señor le dice, tenés que ir, ¿sí? Tenés que ir a predicar a otras personas, tenés que hacer correr la voz de que la salvación está al alcance de todos, ¿sí? Pero ten en cuenta que vas a ir como un cordero en medio de lobos. No va a ser fácil, no va a ser un paseo por el parque, no va a ser una caminata por un sendero espacioso y hermoso lleno de flores a tus costados, no. Va a haber luchas, ¿sí? Va a haber enfrentamientos, va a haber dificultades, va a haber dolor, va a haber lágrimas. Pero aún así, el Señor nos está enviando y nos aclara más adelante. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni se detengan en el camino a saludar a nadie. ¿Por qué hace esto de no se detengan en el camino a saludar a nadie? ¿Sí? En el versículo 1 se dice que los envió a todas las ciudades y lugares a donde él tenía que ir, ¿sí? Lo mandó a ciudades, no los mandó a los caminos, no los mandó al trayecto, ¿sí? En nuestra vida vamos a tener muchas transiciones, ¿sí? Muchos ir y venir. En nuestra vida vamos a transitar muchos lugares, pero no nos distraigamos con esos lugares en donde el Señor nos pone. Nos centremos y nos focalicemos en lo que Dios nos ha pedido realmente, que es ir y predicar el Evangelio. Si yo estoy, por ejemplo, en un negocio, en un lugar, en un trabajo por el cual yo estoy trabajando y por el cual gano un salario, lo que sea, mi pensamiento principal no tiene que ser el generar dinero, el estar cómodo en el lugar en el que estoy, sino que mi pensamiento principal tiene que ser cómo hago para que estas personas que me están rodeando, con las cuales estoy trabajando, con las cuales estoy estudiando, con los cuales me junto a charlar, ya sean amigos, ya sean compañeros, ya sea mi pareja, lo que sea, ¿cómo hago para que el Señor toque ese corazón? ¿Cómo hago para que ellos escuchen el Evangelio? La respuesta está en nosotros, ¿no? En decir, yo voy a ir y predicar el Evangelio. Yo voy a hablar lo que Dios me ha mandado a hablar, ¿sí? No nos distraigamos. La vida es un camino, ¿sí? Sabemos muy bien que la vida es un camino. Es un trayecto desde que estábamos con el Señor
Venimos a la tierra y volvemos al Señor, ¿sí? Somos de Él, nacimos para Él. Entonces, no nos distraigamos en el camino, no nos paremos a charlar, no perdamos de vista el objetivo de nuestra vida, ¿sí? Va a ser muy difícil tanto el ir, el venir, el estar, el llegar a esas ciudades y hablar con las personas. Va a ser muy difícil, pero es necesario que lo hagamos. El Señor nos envía esto. Estos 72 fueron enviados y luego regresaron muy alegres de lo que había pasado, de lo que habían podido hacer gracias a Dios, ¿no? Como habían sido útiles en las manos de Dios. Y Jesús, después de escuchar que ellos le decían que hasta demonios habían echado fuera, ¿sí?, en el nombre del Señor, en el versículo 19 del capítulo 10, Jesús les dice: miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo, sin que nada los dañes, ¿sí? El Señor te ha dado un poder para que puedas ir y aplastar estas serpientes, estos escorpiones, estas cosas que vienen a hacerte daño. No tenemos por qué bajar la cabeza y sentirnos que el enemigo nos va a tirar al suelo. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, al contrario, en vez de agachar la cabeza, tenemos que levantarla y mirar al cielo, que es de ahí de donde viene nuestra salvación, ¿sí? Entonces, centrémonos en lo importante. Después dice el versículo 20: pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, ¿sí?, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Hagamos lo que hagamos. Si yo voy y le predico a multitud de personas y esa multitud de personas se convierten al Señor, si yo voy y sano a enfermos, si yo voy y libero personas, si soy próspero, si lo que tengo se los regalo a los pobres y los pobres están todos felices y es una locura, eso que no se me suba a la cabeza. Mi gozo, mi alegría, mi tranquilidad, mi paz, todo está en saber que mi nombre está escrito en los cielos, ¿sí? Y que cuando el Señor me llame a su presencia, me va a poder recibir con los brazos abiertos y me va a decir: hijo, volviste, y voy a estar con Él. Eso tiene que ser lo más importante para nosotros. Recuerden, no nos distraigamos en el camino. Vayamos y hagamos lo que el Señor nos pide, ¿sí? Y sobre todas las cosas, oremos para que el Señor envíe más obreros a su mies. Aparte de nosotros, que envíe más y más. El Señor los bendiga y que terminen muy bien este día.